Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con otro de los yo soy en la lista. El del día de hoy es la puerta de las ovejas. La semana pasada estudiamos el yo soy la luz del mundo y vimos lo que eso significa, ¿verdad? Jesús dijo que Él es la verdad, la razón, aquello que permite que tengamos conocimiento, aquello que nos permite ver las cosas, lo que es puro y perfecto. Y ese es el resumen, ¿verdad? Condensado de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar lo que significa la puerta de las ovejas. Y justo en este capítulo, que es el capítulo 10, recién acaba Jesús de decir y explicar qué significa que Él sea la puerta de las ovejas. Jesús dice también que Él es el buen pastor. Y cuando dice que Él es la puerta de las ovejas y es el buen pastor, ambos yo soy están estrechamente relacionados, pero por cuestión de tiempo los vamos a separar como quiera. Nos vamos a enfocar hoy nada más en el yo soy, la puerta de las ovejas, y si Dios lo permite, dentro de 2 semanas, retomamos con el yo soy el buen pastor. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos muchas gracias por tus misericordias, que si no fuera por ti no estaríamos aquí. Si nos entregaras a nuestros deseos, estaríamos extraviados como ovejas descarriadas. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, a no dejarnos envolver por las cosas del mundo. Estamos del mundo, pero no somos del mundo, es lo que tú dijiste. Ayúdanos, Padre, a ser coherentes y congruentes entre lo que sabemos y lo que hacemos, de manera que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos especialmente el día de hoy a comprender lo que significa que tú eres la puerta de las ovejas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Juan capítulo 10, versículo 7, que es exactamente donde dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. El contexto, en este mismo capítulo, está hablando de cosas que son comunes y corrientes para todos los que están escuchando a Jesús. Tenemos referencia de los israelitas siendo pastores desde que empezaron los israelitas, ¿verdad? Los israelitas son los hijos de Israel. Israel es Jacob, ¿verdad? Se le cambió el nombre. Jacob es hijo de Isaac, ¿verdad? Isaac es hijo de Abraham. Y desde que tenemos la primera referencia de los israelitas, los hijos de Jacob, que llegaron a Egipto, cuando José, que también era hijo de Jacob, era gobernador, José pidió una extensión de tierra, la tierra de Gosén, específicamente dedicada al pastoreo para los hijos de su padre, ¿verdad? Para sus hermanos, que todos eran pastores. Si tú rastreas más atrás, Abraham era pastor de ovejas. Y de hecho puedes ir tan atrás como el caso de Abel, que podríamos deducir que Abel era pastor de ovejas porque dice que le presentó una de sus ovejas como sacrificio al Señor. Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos y de hombres que Dios ha elegido para su servicio que eran pastores. En el tiempo de Jesús está hablando con personas que todavía son pastores, un pueblo entero que se ha dedicado a ser pastores durante toda su existencia. Así que lo que Jesús va a decirles es completamente natural para ellos, están acostumbrados y lo entienden en la perfección. Nosotros no, ¿verdad? Por eso cuando leemos estos pasajes y Jesús nada más habla de las cosas que son comunes para ellos, podemos nosotros errar y desviarnos a lo que nosotros entendemos. De hecho, en este tema vamos a ver uno de los versículos más confundidos en el cristianismo. Pero leamos el contexto inmediato en Juan capítulo 10, versículo 1 al 7. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero un desconocido jamás lo sigue. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús les explica con palabras simples y cosas cotidianas para ellos, una verdad muy importante para ellos justo en ese momento. Por supuesto que ellos entienden lo que implica
el llevar a las ovejas y el redil y la puerta de las ovejas. Lo que no entienden es la aplicación que Jesús les está dando. Ahora, cuando dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido, está mostrándoles algo que es lógico para todos ellos. ¿Me ponen la primera imagen, por favor? Vamos a tratar de poner en nuestras mentes esta ilustración de lo que era común en aquel entonces. Tenemos ahí ilustrado un redil. Comúnmente se hacían de piedra, también había de madera, ¿verdad? Pero de piedra porque era lo más efectivo para proteger contra depredadores, ¿verdad? Animales. Y aparte le dabas un poco de más trabajo al que tratara de robarse las ovejas. Entonces, si te fijas en esta ilustración, hay una sola puerta. Es como las colonias privadas hoy en día, ¿verdad? Hay una sola puerta, ahí entras y ahí sales. Bueno, ese concepto está aplicado y ahí puedes ver que está el pastor. Ahí no está claramente la puerta, ¿verdad? Nada más el acceso y el pastor es el que está atravesado para asegurar que ninguna oveja entre, que ninguna oveja salga o ningún depredador entre, ¿verdad? ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Es una ilustración un poco más detallada, donde aquí sí tenemos el ejemplo de una puerta, como debió haber sido aquel entonces, aunque la barda está muy baja, ¿verdad? No encontré una ilustración real de aquellos lugares, pero lo que encontré es que normalmente esas paredes se hacían altas y se le ponían en la parte superior espinas y piedras puntiagudas, cualquier cosa que pudiera disuadir a los ladrones de tomarse ahí con las manos y tratar de saltar. La única forma en la que podías tener acceso a las ovejas es por medio de la puerta. Ahora veamos lo que dice el comentario Hélicos. Dice, la descripción de tal escena por Bocard, un erudito de hace siglos, dice escrita hace más de 2 siglos, ha sido confirmada por todos los viajeros modernos. Se refiere a un redil abierto, rodeado por un muro o barandilla, dentro del cual, al caer la tarde, los pastores conducen sus rebaños, encomendándolos durante la noche al cuidado de un pastor auxiliar que vigila la puerta. Por la mañana, llaman a la puerta y el portero abre la puerta, que ha estado bien cerrada durante la noche, y cada pastor llama a sus propias ovejas, que conocen su voz y le siguen al pasto. Ahora, esto es de las referencias más antiguas de las costumbres que se tenían allá. Eran rediles comunitarios, grandes. Ahora, si tú tratas de ubicar en qué lugar estaba Jesús, como hicimos la semana pasada, que estábamos tratando de entender a qué se refiere cuando dijo yo soy la luz del mundo, y vimos que estaban terminando la fiesta de los tabernáculos y habían torchas de cada lado del templo que iluminaban a la ciudad de noche, y el día en que Jesús dice yo soy la luz del mundo, en ese día estaban apagadas las antorchas, pero la imagen de esas antorchas estaba fresca en la mente de las personas. De la misma manera, si tú lees el capítulo 8 y el capítulo 9, se puede ubicar a Jesús por el estanque de Siloé. Y ahí cerca está la entrada, una de las 9 entradas a Jerusalén, una entrada que se llama la Puerta de las Ovejas. Se le llama la Puerta de las Ovejas, bueno, se le llamaba porque es la puerta que da acceso más directo al templo en el lugar donde se tenían que sacrificar los animales. Entonces era la Puerta de las Ovejas porque por ahí entraban todos con las ovejas que iban a ser sacrificadas, que se requerían muchas ovejas todos los días. Entonces, si estás cerca de la Puerta de las Ovejas, la que está en la muralla de Jerusalén, normalmente afuera de la muralla vas a tener rediles de ovejas, ¿verdad? Que son las que llevan día a día adentro del templo. Entonces, la referencia es que Jesús está cerca de ese lugar y están a la vista los rediles. Esos rediles, como hay muchas ovejas que se sacrificaban, no nada más contenían las ovejas de una persona, ¿verdad? Sino que eran comunitarias. Ahí podías tener ovejas de distintos dueños. Entonces imagínate esa idea. Un lugar para proteger esas ovejas que quedaban expuestas a la intemperie, es un redil con bardas relativamente altas. Se aseguraba que ningún depredador, o sea, un animal, pudiera entrar, pero quedaba el peligro de los ladrones. Si alguien quería tomar una de las ovejas de un redil y sabes que hay un hombre que está cuidando la entrada,
¿Cuál es tu única alternativa? Brincarte la barda desde el lugar más lejano posible para que el que está cuidando la puerta no te vea. Ahora, las ovejas solo están en el redil durante la noche. Entonces, los ladrones tienen que buscar la manera de, en la oscuridad, brincarse la barda. ¿Y cómo te llevas a las ovejas? Tienes que agarrarlas y aventarlas al otro lado. Ahora, un solo ladrón no iba a poder hacer eso, porque cada oveja que la saque, pues se va a ir. Alguien tiene que estarlas esperando, ¿verdad? Entonces, imagínate, quiero robarme las ovejas, tengo que esperar que el que cuida la entrada se descuide, poder saltarme y empezar a pasar ovejas. ¿Se entiende la imagen? Ahora, dice el comentario Barnes, el redil era un recinto hecho en los campos donde las ovejas se recogían de noche para defenderlas de los ladrones, de los lobos, etcétera. Comúnmente no tenía techo, ya que las estaciones en Judea eran templadas. Entonces esto nos da la idea de que sí, se pueden brincar y empezar a sacar a las ovejas, ¿verdad? Era común, también dice, que varios rebaños fueran puestos en el mismo redil. Entonces, ¿cómo le hacían para dejar varios rebaños revueltos y asegurar que ningún pastor se lleve una oveja que no es suya? El propio versículo lo dice, ¿verdad? Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Dice el versículo 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces, si yo dejara mis ovejas allá, imagínate, yo tengo 10 ovejas, voy y las dejo en ese redil comunitario y allá hay 100 ovejas. Yo no tendría que ponerles un collar especial a cada oveja para identificarlas. Lo único que necesito es estar con mis ovejas desde que son pequeñitas, y estarles hablando constantemente de manera que aprendan a reconocer mi voz. Y también encontré que como también dice el versículo, las llama por nombre. También se acostumbraba, obviamente si no tienes muchas ovejas, a ponerles un nombre, ¿verdad? Como nosotros nombramos a las mascotas. En mi casa tenemos una perrita y una gatita. Y voy a decir los nombres sin ofender a alguien si así se llama, ¿verdad? La perrita se llama Bella y la gatita se llama Kiara. No pueden estar juntas porque Kiara no sobreviviría. Pero Kiara y el animalito responde. Bella y la perrita responde. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Mi hija mayor, que es la propietaria legítima de Kiara, la gatita, la enseñó a reaccionar con su nombre de un truco muy fácil. Cada que le vas a dar de comer, dile su nombre. Entonces, haces movimiento con la comida del gato, se lo sirves, le dices Kiara, y el gato empieza a asociar ese audio para él, ese sonido, con la comida. De manera que después le dices Kiara, sin darle comida, y viene rápido, ¿verdad? Es una manera muy fácil de enseñarle a un animal a reaccionar por su nombre. Ahora, los pastores también le ponían nombres a sus ovejas. Yo no sé qué nombres usaban en aquel entonces. Pero entonces tienes un redil comunitario, yo llego a sacar mis 10 ovejas, ¿y cómo le hago? El que está cuidando la puerta es responsable de las ovejas que están adentro, ¿verdad? Y él tiene que ver que yo me lleve las que son mías. ¿Qué es lo que tiene que ver el cuidador en mi caso? Bueno, que yo llegue y están las 100 ovejas y tengo que empezar a hablarles, ¿verdad? Chencha, Chamoy, el nombre que se te ocurra. Teresa, Margarita, vámonos. Y mis ovejas van a reconocer mi voz, ¿verdad? Y se van a empezar a acercar hacia la fuente de mi voz. Se van a empezar a acercar a mí. Entonces, al empezar a hablarle a mis ovejas por su nombre, a decir las palabras que comúnmente les digo para llevarlas a comer, solo mis ovejas van a acercarse a mí. Y sucede esta otra peculiaridad. Cuando yo hable, todas las ovejas que no son mías van a huir. Fíjate la doble reacción que se provoca. Yo menciono a mis ovejas por nombre, les hablo a mis ovejas, me reconocen y se acercan a mí, mientras que las que no son mías se alejan de mí. Así que de inmediato revela cuáles son las mías y cuáles no. Y no puedo engañar al que cuida la puerta tratando de llevarme una que no es mía porque va a huir de mí. ¿Me explico?
Y eso me hizo recordar mucho de una ocasión que pasó con mis hijos. Los estábamos regañando, pues estaban portando mal. Estábamos, no me acuerdo, en un centro comercial. Entonces dijimos, ya nos vamos y no se quieren ir. Entonces agarro a uno de los hijos y lo cargo. Estaba chiquito, no sé, 3, 4 años. Y empieza a gritar, ¡auxilio! ¡Sálvenme! Y yo me lo estoy llevando, ¡ah! ¡Sálvenme! ¿Qué van a pensar de mí? Señor, ¿qué está haciendo con ese niño? Se lo quiere robar. Es mi hijo. Pero él dice, sálvenme. No me van a creer, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos igualitos. Entonces, imagínate que alguien se quiere llevar una oveja que no es suya, ¿qué va a pasar con la oveja? No se va a dejar, va a huir. No puedo convencer a alguien de que esa oveja es mía porque huye de mí. ¿Entiende? Ahora, esa es la analogía que está usando Jesús. La familiaridad de las ovejas con su pastor. La manera en que es fácil reconocer a una oveja de quién es por cómo reacciona a la voz de su pastor. Y porque se aleja del que no sea su pastor, aunque trate de convencerla de que se acerca. No lo va a convencer. Pero dice el comentario de Jamison Fausset Brown, dice, esta criatura, o sea, refiriéndose a la oveja, tiene esta particularidad especial entre todos los animales, que escucha rápidamente la voz de su pastor, no sigue a nadie más, depende completamente de él y busca ayuda solo de él. La oveja no puede ayudarse a sí misma, así que depende completamente de la ayuda de su pastor. Entonces, dice Jesús, el portero, versículo 3, el portero abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando va sacando a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. ¿Quién puede hacer eso? Llegar a las ovejas y sacarlas. El que entra por la puerta, el que es el dueño de las ovejas. Si entra un ladrón brincándose la barda, ¿qué tiene que hacer para agarrar la oveja y llevársela? Atraparla. No va a tener un momento difícil para que la oveja se deje, ¿verdad? Entonces va a quedar en evidencia de inmediato de que es un ladrón por la reacción de la oveja. Jamás pasaría desapercibido un ladrón de ovejas, porque la oveja no lo sigue. Él tendría que agarrar la oveja y caminar con la oveja cargada, mientras que el pastor, el dueño de las ovejas, simplemente va caminando y las ovejas que son de él lo siguen. Así que es imposible que ocultes que eres un ladrón de ovejas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú entiendes la claridad de la imagen de Jesús, cómo la oveja en particular solo sigue a su maestro, a mí me ayudó a entender, y no lo vamos a ver este tema, pero me ayudó mucho a entender qué es lo que sucede con aquellas personas que han estado en congregaciones con doctrina errada toda su vida, están convencidos de que lo que saben es correcto y de repente cambian. Escuchan un mensaje bíblico, aunque contradice todo lo que ellos saben, pero es algo bíblico. Y esas personas despiertan como si hubieran estado dormidas todo ese tiempo y reaccionan y empiezan a buscar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no en todos pasan? Porque hay mucha gente en doctrina pésima y ahí es feliz. Claro que sabemos que existe la elección soberana de Dios, pero todos los que están en doctrinas erradas son personas que no son salvas, o también hay personas salvas que están en iglesias con doctrina errada. Sí, hay personas salvas que están en iglesias con doctrina errada. Y aquí hay algo muy importante para entender qué pasa con ellos y la responsabilidad que tenemos al predicar. Pero si Dios lo permite, lo veremos en el siguiente Yo Soy de la lista. Regresamos al versículo 6, Juan 16, y Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. O sea, entienden perfectamente lo que Jesús les está diciendo con respecto a las ovejas, ¿verdad? Entienden quién es el ladrón y que es fácilmente identificable el ladrón y fácilmente identificable el dueño de las ovejas. Lo que no están entendiendo es qué quiere decir Jesús con eso. ¿Por qué les está hablando de eso? ¿Me explico? Y no es porque Jesús no tuviera la capacidad de hacerse entender. No es que Jesús tratara y no pudiera y tuviera que buscar alternativas para que le entiendan.
porque Jesús hablaba de esa manera intencionalmente. Dice Mateo 13, versículos 10 al 17. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que a muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, no es que Jesús esté echándole ganas y no se da a entender. Jesús está cumpliendo las profecías, que les está diciendo algo en palabras simples, pero aunque están escuchando, no pueden entender a qué se refiere Jesús. Pero así como Jesús le dijo a sus discípulos, pero a ustedes sí se les ha concedido, ahí hay una distinción entre los que son de Dios y los que no. La capacidad para comprender la Escritura. Y no todos tenemos la misma capacidad para comprenderla, ¿verdad? Pero se refiere a la comprensión más básica que puedas poner del texto. ¿De qué me está hablando? ¿Qué significa esto que dice la Escritura? Porque no es una capacidad humana, sino que es el Espíritu Santo en nosotros el que nos permite entender. Entonces, fíjate bien, así como en las ovejas es claro ver quién es el pastor de ellas, también entre los cristianos es claro ver, o entre los que se dicen cristianos debe ser claro ver quién es realmente oveja, el que entiende. No porque sea un humano especial, sino porque es Dios quien le revela lo que significa. Ahora, regresándonos a Juan 10, vamos a leer del versículo 7 al 10, porque les habla con la ilustración de las ovejas, no captan y les da una explicación un poco más detallada. Juan 10, versículo 7 al 10, dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Okay, estoy seguro que prácticamente el 100% de los que están aquí han escuchado este versículo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ya ha escuchado ese versículo antes? Por favor, levante su mano. Ok. ¿Cuántos de los que levantaron su mano les enseñaron que Satanás era el ladrón? Todos. Este es uno de los versículos más mal entendidos. Y es un arma muy peligrosa para los que no son de Dios, en contra de los que están buscando la verdad. Porque te alertan, hey, el demonio te viene a robar, te viene a matar y te viene a destruir. Y hace que la gente esté teniendo miedo de Satanás, ¿verdad? Entonces, decían, por ejemplo, a mí me enseñaron que cuando tú hablaras de lo que Dios quiere, por ejemplo, cuando tú ibas a orar y le ibas a decir, Señor, yo quiero esto y esto y esto, ten mucho cuidado porque ya le dijiste a Satanás qué cosas te puede robar. No sé si te lo enseñaron. Entonces decía, oye, entonces como oro con la mente, también sabe lo que estás pensando. Decía, Santo Padre, ¿cómo voy a pedir entonces lo que yo quiero? Porque el muy desgraciado, o sea, sin gracia, el muy desgraciado de Satán se va a enterar y me lo va a robar. Entonces, ¿cómo le hago para pedir? ¿Cómo encripto mi información para que llegue segura? Es decir, Señor, por favor, lo que te voy a decir a partir de este momento, confúndelo, encríptalo, para que Satanás no lo oiga. Y entonces ya me sentía yo tranquilo. Y ya después decía, fin de la encriptación. Entonces yo me imaginaba que Satanás se quedaba, ¿qué? ¿Qué? Oh, ya no entendí nada. Hasta que yo decía, fin de la encriptación, entonces ya volví a entender. Bueno, eso son tonterías. Sí, Satanás es enemigo de Dios. Es enemigo nuestro, ¿verdad? Pero no hay nada que te pueda quitar, a menos que Dios se lo permita.
Y si Dios se lo permite, ya no te está robando nada, ¿verdad? Así que en el sentido estricto, Satanás no te puede robar nada, porque tú eres de Dios. Y cuando Dios dice, está bien, quítale eso, no es robo, sino que es perfectamente legal. Así que yo imagino a Satanás muy confundido cuando le acusan de ladrón. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hice? No me he robado nada. Lo que te he quitado es porque Dios me lo dio, ¿verdad? Así que yo no he robado nada. Ya han estado acusando a Satanás de ladrón, cuando el ladrón es otro. Y aquí tendríamos que investigar qué significa, por qué Jesús está advirtiendo de estos ladrones. Y dice, los que vinieron antes de mí. ¿A quién se refiere? Entonces dice el versículo 8, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora, entonces si yo te pregunto, ¿quién es el ladrón de ese versículo? No me puedes decir que es Satanás, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo que no nada más es uno, sino todos los que han venido antes de él. Es muy fácil descartar que el ladrón sea Satanás. No está mencionado, no está en el contexto inmediato, no está en el contexto de capítulos adelante y atrás. Y Jesús dice específicamente, los que vinieron antes de mí. ¿A quién se refiere, verdad? Dice versículo 9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Entonces, habla de personas antes de él que son ladrones, que roban, matan y destruyen. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. Si entras por esta puerta que soy yo, serás salvo. Entonces entendemos que el redil significa algo más que un simple redil, ¿verdad? Y que los ladrones son personas previas a él. ¿Qué podemos deducir? Bueno, Jesús afirma que él es la puerta y por la analogía tenemos que entender bíblicamente, además del ejemplo literal de los pastores y las ovejas, Jesús está hablando de algo más profundo, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a Mateo 10, versículos 5 al 8. Fíjate las instrucciones de Jesús a sus 12 discípulos. Dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, les da autoridad para hacer todas esas señales milagrosas, de manera que quede evidenciado que ellos no son nada, pero que efectivamente Dios los ha enviado. Porque nadie hace eso, ¿verdad? Y especifica, no vayas a los gentiles, ni vayas a los samaritanos, solo a las ovejas descarriadas de Israel, ¿verdad? Jesús ve a los israelitas de ese tiempo como ovejas descarriadas. Ahora, esta analogía del pueblo de Dios como ovejas no es nueva, lo encontramos en Ezequiel. Vamos a Ezequiel 34, versículo 1 al 6. Dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Y aquí está otra vez el pueblo representado como ovejas y los dirigentes como los pastores. Y según este pasaje, si las ovejas están descarriadas, ¿de quién es culpa? De los pastores, de los dirigentes. Si los dirigentes no hacen bien su trabajo, las ovejas andan descarriadas. Y andar descarriadas implica que están en peligro. ¿Por qué? Porque no van a regresar al redil cuando deben de regresar. Si están descarriadas y nadie les está cuidando, eso implica que no van a entrar por la puerta de las ovejas para entrar al redil. Porque ¿para qué servía el redil? Para protegerlas de los depredadores, para protegerlos de los ladrones. Además, un redil bien establecido, bien hecho,
incluía un lugar donde parían las ovejas, otro lugar donde se aislaban algunas que podrían estar enfermas. O sea, tenía lo necesario para que las ovejas estuvieran en paz, estuvieran protegidas cuando más vulnerables son, en la noche. Y hay alguien encargado de cuidar que nadie las moleste ni las perturbe, que no las roben y que no se las coman. Pues cuando las ovejas andan descarriadas, no están en el redil, a los pastores no les importa. Ahora, entendemos, las ovejas son el pueblo, los pastores son los líderes, pero ¿cuál es la figura del redil? El redil es el lugar donde las ovejas están protegidas, están seguras y confiadas. ¿Cuál sería la analogía? Israel, las ovejas, los dirigentes, los pastores, que es el redil. ¿Cuál era el lugar donde los israelitas se supone que debían vivir en paz? En el lugar donde mora Dios, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? Que se rebelaron al pacto, se rebelaron contra Dios y Dios los entregó a sus enemigos. Estas ovejas descarriadas de Israel están viviendo en la tierra que Dios les había dado. Y ahí está el templo, pero Dios no está ahí. Los entregó a sus enemigos. Había 400 años atrás sin profeta. Dios no se manifestaba a ellos, Dios no les envió palabra de ninguna manera hasta que Juan el Bautista empezó a hablar. Y Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Entonces, están en lo que debería ser el redil, pero no es redil porque los romanos los tienen subyugados. Cuando Jesús viene y está hablando de las ovejas y que Él es la puerta para que tengan acceso al redil, ¿cuál es el redil? No es la tierra de Israel porque está bajo dominio. ¿Qué es lo que Jesús vino a instaurar? El reino de los cielos. ¿Cómo entras al reino de los cielos? Por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquel que ha sido regenerado por medio de la fe, ha puesto su confianza en Jesús, ha sido hecho nueva criatura, forma parte de la iglesia, ¿verdad? El reino de Dios en la tierra está en la iglesia, los ciudadanos del reino. Entonces, ¿cuál es el redil del cual Jesús dice, yo soy la puerta? La iglesia, el nuevo pacto. ¿Entiendes las referencias? Ahora fíjate lo que Jesús les está diciendo. Yo soy la puerta para entrar al redil. No puedes tener acceso a las ovejas si no es por medio de mí. Luego, regresémonos a la explicación de Jesús. Otra vez, Juan 10, 7 al 10. Dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. La iglesia es la congregación de los santos, ¿verdad? De los que han sido puestos aparte por Dios. Jesús está diciendo, para entrar al reino de los cielos, la salvación tienes que pasar por mí. Luego dice, otra vez el versículo 9, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entrega y libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces menciona 2 veces a los ladrones. Dice, los que son antes de mí, y luego explica qué es lo que quiere el ladrón. De manera que hay personas que quieren tener acceso a las ovejas, las que son de Cristo, las que son salvas, ¿verdad? Dice, pero las ovejas no reconocen su voz. Quieren tener acceso a ellas no a través de Jesús, de otras formas. ¿Porque aman a las ovejas? No, porque quieren beneficiarse de ellas. Entonces, ¿de quién está hablando? Personas que tienen acceso a las ovejas que no son suyas y las quieren para beneficiarse. Luego, para poder comprender con mayor detalle exactamente quiénes son estos ladrones, necesitamos leer el capítulo 9. Porque el capítulo 9 y 10, nosotros en nuestra Biblia los tenemos separados por capítulos. Y erróneamente a veces pensamos que si es un capítulo aparte, ya cambió el tema. Pero no, en el original no están divididos los capítulos, es una lectura corrida. Entonces, entre el 9 y el 10 no hay ninguna pausa que indique que cambia el tema. Es la misma historia continua. Entonces, vamos a leer el capítulo 9 rápidamente, vamos a leer del 1 al 12.
Juan 9 del 1 al 12 dice: a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Pausa. Ese es otro concepto que muchos que se dicen cristianos tienen. Dicen que tienes maldiciones generacionales, ¿verdad? Y que a lo mejor tú no hiciste nada malo, pero te va mal por lo que hizo tu abuela, que era bruja, sin ofender. Bueno, lee Ezequiel 18. Ese capítulo muestra con toda claridad que eso no existe. Dios mismo dice que eso es lo que dicen los israelitas. Y Dios mismo dice: eso está mal. Cada uno morirá por su propio pecado. El hijo no pagará por el pecado del padre, y el padre no pagará por el pecado del hijo. Por eso está en Ezequiel 18, Antiguo Testamento. Ellos deberían de conocer la Escritura. Sin embargo, ellos están diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres? Obviamente él nació ciego, no pudo haber pecado, ¿verdad? Están diciendo: es una maldición generacional, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que les están enseñando mal? Porque Ezequiel 18 dice que eso es imposible. Entonces, en aquel tiempo tenían una idea como la de ahora, ¿verdad? Alguien les está torciendo la Escritura y les está diciendo que lo que tus padres hicieron, la maldición, el pago del pecado de tus padres puede caer sobre ti, a pesar de que la Escritura afirma que eso es falso. Esto nos hace ver que hay una doctrina errada entre el pueblo, ¿verdad? Muchas otras más, pero esta con mucha claridad. Luego dice, versículo 3, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Fíjate bien, algunos he visto que se quejan. Y si eres ciego, ¿cómo saben que Jesús escupió y hizo barro? Bueno, si eres ciego y te están echando lodo en los ojos, y luego vas y te lavas y ves, tú puedes sacar tus propias conclusiones, ¿verdad? No se requiere revelación especial para entender eso. Pero le están diciendo: bueno, ¿y dónde está? No lo sé, porque el ciego no vio sino hasta que se lavó. De manera que no sabía quién era Jesús, nada más lo escuchó, ¿verdad? Primero, tiene una doctrina errada en cuanto al pecado. Jesús les dice: no pecó ni él ni sus padres. Esto es para que la obra de Dios se manifieste. O sea, no está ciego de nacimiento por el error de alguien, sino por la soberanía de Dios. Y fíjate bien, ya era un hombre adulto, como vamos a leer más adelante. Y Dios permitió que toda su vida estuviese en ceguera para que llegara este día. Y en este día particular que recibiría la vista, quedará manifiesto quién es Dios. Y esto es lo que conecta con lo que vimos en Juan 10, cuando Jesús dice que yo soy la puerta de las ovejas. Así que sigamos leyendo. Juan 9, 13 al 18. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Ya hasta llamaron a sus padres. Entonces están tratando de determinar qué le pasó. El ciego da su testimonio. Ellos dicen: no puede ser, trabajó en sábado, no puede venir de parte de Dios, ¿verdad? Están sacando sus conclusiones. Y le dicen: se me hace que ni ciego era. Háblanle a sus padres, versículo 19 al 23.
Y les preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Versículo 20. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto de que estaban amenazados y que los expulsarían de la sinagoga? El comentario Barnes dice, entre los judíos había 2 grados de excomunicación, el de infracciones leves, para el cual había 24 causas definidas, y el otro por delitos mayores. En el primero se excluía a un hombre durante 30 días del privilegio de entrar a una sinagoga y de acercarse siquiera a su esposa o amigos a más de 4 codos. En el segundo caso, la obra era una exclusión solemne para siempre del culto de la sinagoga, acompañada de terribles maldiciones y una exclusión de todo contacto con el pueblo. Esto se le llamaba la maldición y excluía tan completamente a las personas de toda comunión con sus compatriotas que no se les permitía venderles nada, ni siquiera lo necesario para la vida. Dice el comentario, es probable que este último castigo fuera el que pretendían infringir en los que dijeran que Jesús era el Mesías, y fue el miedo a eso, a este terrible castigo, lo que disuadió a sus padres de expresar su opinión. Entonces fíjate, están enseñando mal al pueblo, ¿verdad? Y ellos se atribuyen el derecho de que si no estás de acuerdo con ellos, te expulsan. Ahora sabemos que la expulsión es bíblica, ¿verdad? Hay leyes de Moisés que hablaban de la muerte o la separación del pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos Mateo 18, de 15 a 17, donde Jesús pone las reglas para la excomunicación en la iglesia. Así que el problema no es que alguien expulse a otro de la iglesia, sino lo que ellos están haciendo en particular. Sigamos leyendo, Juan 9, 24 al 34, dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya les dije y no me hicieron caso, porque quieren oírlo de nuevo. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Versículo 30, ahí está la sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Implica esta expulsión aquello a lo que sus padres tenían miedo. La exclusión completa y definitiva del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usando la lógica, fíjate bien, no usó pasajes bíblicos ni citó la escritura, usando la lógica, ¿cómo puede ser este hombre que me regresó la vista un pecador si Dios no escucha a los pecadores? Y el hecho de que ustedes no sepan de dónde viene no tiene nada que ver con el hecho de que me abrió los ojos, ¿verdad? Y lo insultan. Dice, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. El ciego está concluyendo, tiene que ser un enviado de Dios, porque la evidencia es clara y la lógica es simple. Lo insultan y lo expulsan. Ok, la vida del ciego, ex ciego, cambió para siempre. Porque primero, el problema de ser ciego, ¿verdad? Y vivía de las limosnas. Luego, ya no es ciego, pero ahora no puede hacer nada con el pueblo porque lo expulsaron. Dices, bueno, pues ya ve, pero no le sirve, porque nadie se va a relacionar con él, ni siquiera sus padres. Y si él se propone vender algo, nadie se lo va a comprar. Así que está en una situación muy complicada, ¿verdad? Pues fíjate bien, con la analogía de los pastores y las ovejas, tenemos aquí un caso donde los dirigentes están pretendiendo guiar a las ovejas, ¿verdad? Y las están guiando mal. Porque nació ciego, dice, tú naciste sumido en pecado. Su doctrina errada los lleva a considerar al ciego como lo peor de lo peor.
tú, que naciste sumido en pecado, ¿me vas a enseñar a mí? Y lo expulsan. No están usando la lógica, no se basan en la evidencia, se basan en sus propias conjeturas, su propio criterio. Están usando la autoridad que debía ser usada para bien, la están usando para mal, para hacer lo que ellos quieren. ¿Se entiende? Tienes a los dirigentes que no están haciendo las cosas bien. Tienes a los israelitas que andan descarriados. ¿Por qué andan descarriados? Porque los dirigentes no están haciendo su trabajo. Y lo más importante, el ciego, el ex ciego, no les hizo caso. ¿Por qué no les hizo caso? Porque no es de sus ovejas. Fíjate bien esto. Los dirigentes le están dando una instrucción, no les hace caso. No está preparado, no tiene estudios ni credenciales, y con la simple lógica les demuestra que está mal. Y lo expulsan. Pero no les hizo caso. ¿Por qué? Porque no es oveja de ellos. ¿De quién es oveja entonces? Juan 9, 35 al 41. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Qué está pasando aquí? ¿De quién era oveja el ciego, el ex ciego? De Cristo. No atendió a la voz de los ladrones, de los dirigentes falsos, que tienen acceso a las ovejas, pero no por medio de Cristo, no por medio de Dios, sino por sus propios medios de autoridad. ¿Se entiende? Ahí está claramente ejemplificado. Un falso maestro, un falso pastor, va a tratar de dirigir, instruir, corregir a las ovejas de Cristo. ¿Y qué es lo que debe de pasar? No deben poder. ¿Por qué? Porque las ovejas de Cristo solo oyen a Cristo y no siguen a ningún extraño. ¿Se entiende? Cuando ya tenemos años de esto, ¿verdad? Que nos enfrentamos a mucha crítica de parte de las llamadas iglesias cristianas, porque íbamos en contra de todo lo que ellos enseñaban. Y muchas personas de otras congregaciones, al escuchar las predicaciones, se iban de esos lugares. Y amenazados, por eso lo sé. Muchos de los que están aquí entre nosotros llegaron de muchas otras iglesias y nos han platicado que los amenazaban, los expulsaban, les decían endemoniados, porque les decían con la escritura, les daban con la escritura la muestra de que sus enseñanzas estaban equivocadas y los callaban y los silenciaban y los injuriaban y hablaban con todos los demás para que los aislaran y los terminaban corriendo ante simples argumentos bíblicos. Tristemente hay muchos que saben que está mal, pero ahí siguen. Pero ¿qué es lo que esperas que haga una oveja de Cristo cuando lo tratan de instruir mal? No, eso está mal, no tiene sentido. Fíjate lo que hizo el ex ciego. Tú me dices esto, pero mira lo que pasó. Tú me dices que es un pecador, pero mira lo que hace. Tú dices que no puede provenir de Dios, pero ¿cómo es que puede hacer lo que hace si no proviene de Dios? Lo maltratan y lo expulsan. Jesús dice, versículo 39, entonces dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Ahí algo entendieron los fariseos, ¿verdad? Dice, los que son ciegos vean. Ahí está el ejemplo del hombre que era ciego y ahora ve. Pero aparte, acaba de adorar a Jesús. Acaba de entregarse a Jesús. O sea que el ciego ve literalmente con sus ojos, pero también se ve pecador. Se ve a sí mismo como necesitado de un Salvador. Y los que se supone que ven, los fariseos, aseguran que no tienen pecado. Y eso es lo que Jesús dice, he venido para que los ciegos vean. Y los que ven, se queden ciegos. Se sienten aludidos, ¿verdad? Los fariseos, dice,
Versículo 40. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Qué significa esto? Si fueran ciegos, no está hablando nada más de la vista, ¿verdad? Si fuera ciego como este que era ciego, y fue perdonado porque se humilló, si fueran ciegos, no serías culpable de pecado. No serías condenado, serías perdonado porque sabes que eres un ciego. Pero como afirmas que ves, afirmas que tú estás bien y que tú estás haciendo las cosas bien, entonces no eres perdonado, tu pecado permanece. Está hablándole a los dirigentes que están descarriando a las ovejas, que ellos se benefician de las ovejas. Ese es el contexto antes de que Jesús diga, yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando de los dirigentes que en realidad son ladrones y que están teniendo acceso a las ovejas de Cristo y que acaban de tener la evidencia de que la oveja de Cristo no le hace caso. ¿Se entiende? Y luego dice Juan 10 del 1 al 10. Inmediatamente después de eso, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Está hablando específicamente del que era ciego. Lo está llamando y reconoce y se humilla, ¿verdad? Los fariseos le dieron instrucciones y se rebeló. Dice, versículo 5, pero un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Está diciéndole desconocidos a los líderes. Versículo 6, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Pausa. ¿Quiénes son los que vinieron antes de él? Todos aquellos que se consideran la puerta de las ovejas. Los que determinan quién entra y quién sale. Los dirigentes. Todos esos dirigentes. Todos esos falsos maestros. Todos esos falsos pastores. Estos son los ladrones. Pero las ovejas de Cristo no van a estar ahí. No les van a hacer caso. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran los ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿quién es el ladrón que viene a matar, robar y destruir? Los falsos pastores, los falsos maestros. ¿Y quiénes son los que enseñan que el ladrón que viene a matar, robar y destruir es Satanás? Los falsos pastores y los falsos maestros. De manera que les enseñan no a cuidarse de ellos mismos, sino a cuidarse de Satanás, porque los va a robar, cosa que ya mostré que es imposible. Son los falsos maestros los que dicen, hey, yo soy tu pastor, no desconfíes de mí, desconfía del diablo. Y mientras los engañan, y los explotan, y los convierten en sus sirvientes con nombres espirituales, escudero. Y les dicen, aguas con el diablo. Mira, ya está el diablo, ¿eh? Al momento en que sales de aquí, el diablo te está esperando. ¿Y quién es el verdadero peligro ahí? Ellos mismos. Pero no te dicen, júzgame, examíname la palabra, cuestióname lo que te estoy enseñando. No, porque el momento en que hagas eso, te va a pasar como al ex ciego. Te van a decir, como me dijeron muchas veces, ¿y tú quién eres para enseñarme a mí? Fíjate, Lucas 11, 42 al 45. Jesús hablando de los dirigentes. Ay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda
y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas sin lápidas sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Uno de los expertos de la ley respondió, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Pausa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Haces mucho énfasis en la ley y descuidas lo más importante. Los falsos maestros hacen mucho énfasis en sus propias reglas. Siembra, cosecha. Tienes que dar esto, tienes que sembrar aquí, tienes que tener fe. Todas sus reglas que no vienen en la Biblia. Y cuando citan versículos, ni siquiera están en su contexto correcto. Pero ellos no hacen nada de eso, ¿verdad? Se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Yo ya les he comentado de esto. Privilegios de los pastores. Vamos a ir, ¿se acuerdan del campamento? Todavía no vamos a probar los asadores a ver si están en buenas condiciones. Pero como saben cómo son los que se dicen cristianos, ya dijeron que hay cabañas especiales para pastores. Y ya agarré una, no se crean. No, gracias. Todos iguales. Todos vamos a acampar. Todos. Cada quien se lleva a la casa de acampar que pueda, ¿verdad? Pero ¿por qué privilegios? ¿Por qué a los pastores privilegios? ¿Por qué les encanta a los pastores que ellos tienen su asiento especial? Imagínate que aquí ponemos una silla para Ismael y para Antonio. Y que ellos no se sienten ahí con ustedes. Ellos se sienten acá en sus tronos. ¡Qué absurdo! ¿Qué dijo Jesús? El mayor sirve al menor. ¿Y qué hacen ellos? Lo opuesto. Lugar especial, banca especial, silla especial, estacionamiento especial. Si te vas a otro lado, cabaña especial. Cuando iba a haber un concierto cristiano dijeron, hay lugares, palcos especiales para los pastores. Exactamente lo mismo que los fariseos. Exactamente lo mismo. Y aman eso. Y si vamos a rentar un lugar y nos ofrecen eso es porque saben que eso funciona. Así convencen a las iglesias. Y son los pastores, según ellos. Lucas 11:52, porque los maestros de la ley dicen, sí, los fariseos sí se pasan, pero no salpiques para nosotros, Jesús, estás hablando mal de nosotros. Versículo 52, hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento, ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. ¿Cuál es una aplicación de esta? Fácil ver una iglesia que tiene la persona que enseña no le importa la escritura, estudia superficialmente y les dice cualquier tontería. Y cuando alguien dice, oye, este texto, ¿qué significa? Cállate, tú no tienes por qué hablar de eso. Tienen la llave, porque ellos son los que deben enseñar. Pero no aprenden ellos y tampoco dejan que los otros aprendan. Y si te atreves a cuestionarlos, no te la vas a acabar. Vas a salir regañadísimo. Te van a quitar las responsabilidades que tengas. ¿Cómo te atreves a cuestionar al ungido de Dios? Así me dijeron a mí. Son una mafia organizada. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Quieres tener acceso a las ovejas? ¿Por dónde tienes que pasar? Por la puerta. Por Jesús. Por lo que Él ha establecido. Por eso esto está totalmente conectado a cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Porque Jesús es el príncipe de los pastores. Y ha encomendado a otros a ser pastores. Entonces, ¿cómo distingues entre un pastor que entra por la puerta y el que es ladrón, que busca acceso a las ovejas, pero de otras formas? En que solo escuchan la voz de su pastor. Y no está hablando del pastor humano que ha sido delegado en la tarea, sino la del pastor de las ovejas. Cuando un pastor, humanamente hablando, enseña la palabra de Dios, no es la voz de ese hombre la que escuchan, sino la voz del verdadero pastor. Por eso es que en la palabra de Dios hay poder, porque habla a las ovejas con la voz de su pastor y las ovejas reaccionan. El que no es oveja de Cristo, cuando escucha la palabra bien enseñada,
no le va a importar. Está buscando quién le da emociones, quién le da bendiciones, quién le da prosperidad. No le importa la palabra. Pero si hay alguien que anda detrás de bendiciones y prosperidad y es una oveja de Cristo y escucha la palabra, rápido reconoce y sabe que algo está mal y a veces le cuesta mucho trabajo salir de donde está. Pero si es oveja de Cristo, no puede seguir a los falsos pastores, no va a poder. Aunque quiera, no va a poder. Y terminará huyendo de eso. Por eso todos estamos expuestos al peligro de los falsos maestros. Todos. Porque yo también tengo que acudir a maestros anteriores, que unos ya se murieron. ¿Qué es lo que ellos entendían? ¿Cómo lo interpretaban? Y luego razonar. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo partes? ¿Tiene sentido o no? Todos necesitamos de alguien que explique. Todos estamos expuestos al peligro de la enseñanza equivocada, al peligro de los falsos maestros. Pero una cosa es segura, todo aquel que pretenda tener acceso a las ovejas de Cristo, tiene que pasar por Cristo. Hay muchos hombres que se dicen pastores porque en sus organizaciones los hicieron pastores, porque tienen un papel que una escuelita le dijo que son pastores, pero lo escuchas hablar y dices, esos son demonios hablando. ¿Qué es lo que hace que un pastor sea pastor? Que Jesús lo haya enviado. Así de simple. No importa dónde estudies, por muy respetable que sea el instituto bíblico en el que hayas estudiado, eso no te hace pastor. Lo que te hace pastor es el mandato de Jesús particular a tu vida. ¿Cómo sabemos que eres pastor que entra por la puerta? Que si voy a tener acceso a las ovejas, tengo que pasar por Cristo. Tengo que entender la Escritura para poder llevarlas a alimentar y luego las tengo que regresar otra vez a la puerta, otra vez a pasar por Cristo, para que ahí estén seguras. Cada que tú hablas de la palabra de Dios y quieras hablarle de Dios a otro, porque si quizás vaya a ser una oveja de Cristo y no ha nacido de nuevo, tienes que asegurarte de exactamente esto mismo. Tienes que entrar por la puerta. No puedes usar estrategias alternativas para tratar de llegar a ellos. Es el Evangelio, directo y simple. Arrepiéntete. Confía en Cristo. Eso es. ¿Quién sabe cómo te va a ir en la vida? Pero de nada te sirve estar, dicen, bendecido y prosperado si te vas al infierno. ¿De qué te sirve estar cómodo, ser reconocido, tener responsabilidades si vas al infierno? Lo más importante es arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Eso es el Evangelio. Y si alguien no quiere, ni modo. Otro día será. No tengo por qué pervertir la Escritura para convencerlo. Hay pastores delegados por Dios para pastorear a sus ovejas. Y por lo que sabemos bíblicamente, deben ser reconocibles con facilidad. Y hay otros que se dicen pastores, que son ladrones, que se benefician solamente de las ovejas. Y las ovejas son un medio para lograr lo que ellos quieren, y también deben ser fácilmente identificables. No te olvides del peligro que implica escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios. Siempre tienes que estar alerta, hasta donde te dé tu capacidad. No somos omniscientes, así que nos vamos a equivocar. Pero no por eso digas, sí, a mí me dijeron que este era un predicador bueno y le digo, lo que diga se lo creo. Necio. Fíjate bien, esto lleva a una conclusión que puede generarte más problemas con la cultura actual. ¿Cuántas puertas hay para entrar al redil? Una. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Ok. ¿Y los musulmanes? ¿Se pueden salvar? ¿Los judíos que niegan a Cristo se pueden salvar? ¿Budistas? ¿Hinduistas? ¿New Age? ¿Dónde hay salvación?
solo en uno, un solo hombre, un solo nombre, un camino, una puerta. Eso es políticamente incorrecto. ¿Entiende? ¿Qué significa ser políticamente correcto? Que no discriminas a nadie por su creencia, por su raza, por su religión. No le puedes decir a alguien que está mal. Tú no eres nadie para decirle que está mal. Si ellos creen que así se van a salvar, pues entonces es verdad. ¿Qué afirma el cristianismo? Solo por medio de Cristo. Oye, pero ¿no se puede llegar a Dios por medio de otras religiones? ¿Qué tal si son muy buenas personas? ¿Qué tal si dan mucha ayuda a los pobres? ¿Tampoco no se van a salvar? ¿Cuál es la respuesta? Si no es por medio de la puerta de las ovejas, no tienes acceso al redil. Y en la cultura, como se está formando y generando, eso va a provocar muchos problemas para el cristianismo. Problemas que ya enfrentan en Estados Unidos, todavía no nos llegan acá. Cuando hables en el trabajo, en algún lugar, o sea, que tú estés diciendo que solo tú estás bien y todos están mal. Que de todos los dioses que hay, solo el tuyo es el verdadero. Y de todos los caminos y los hombres ilustres que ha habido, solo tú tienes la verdad. ¿No te parece que eso es arrogante? ¿Qué responderías? Lo primero que hay que responder es regresarle la misma acusación. Ok, tú me estás diciendo que de todas las creencias, todas las que existen, incluyendo la mía, todas están mal menos la tuya. Y que de todo lo que la gente cree, todos están mal, nada más tú crees lo correcto. O sea, eso de lo que te acusa es lo mismo que está haciendo él. Número 1. Número 2. Analiza quién es Jesús y date cuenta que ningún otro hombre en toda la historia de la humanidad ha dicho lo que Jesús dijo. Ningún otro hombre en toda la historia de la humanidad dijo que él siempre ha sido. Ningún otro hombre en toda la historia de la humanidad dijo que iba a morir e iba a resucitar. Lo más cercano son los que dicen que van a reencarnar, pero para nada es lo mismo. No hay ningún otro hombre en toda la historia de la humanidad que haya afirmado las cosas que Jesús afirmó y las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Así que para poder descartar a Jesús tienes que analizar quién era en realidad. Y ahí hay mucho camino para seguir hablando. Pero ojo, no es dentro del cristianismo, no es como tú crees, no son tus buenas intenciones, no es la doctrina como tú la entiendes. Tienes que hacer el esfuerzo por llegar a la escritura en la mayor profundidad posible. Esa es la parte humana y la parte espiritual es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros para permitir que entendamos. Por eso, aunque los cristianos no estamos de acuerdo en muchas cosas, hay una doctrina fundamental en la que todo el que se dice cristiano tiene que estar de acuerdo. Y si alguien se atreve a negar esa doctrina fundamental, no es cristiano. Y es fundamental saber que solo hay un camino, solo hay un mediador, solo hay un solo nombre dado a los hombres, Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo, nadie tiene acceso a la salvación si no es por medio de Él. Nadie tiene acceso a las ovejas si no es por medio de Él. Nadie tiene acceso al redil, a la iglesia, si no es por medio de Él. En ningún otro hay salvación. Y por eso nosotros debemos sentirnos alegres. Porque en lugar de estar confundidos, en lugar de estar ciegos, todos aquí reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí, no porque nos sentimos superiores a los que no están aquí. Al contrario, sé que soy tan malvado y tanto potencial tengo en mí para hacer el mal, que necesito un Salvador. Si se me deja mis propias decisiones, me pierdo, me descarrío. Si no fuera por el amor de Dios, no estaría aquí. Si no fuera por su paciencia, por su misericordia y por su corrección,
no estaría aquí. Por eso puedo decir, soy ciego, no veo, necesito que me salven. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Ese es el punto. No hay nada bueno en nosotros. De lo más miserable y lo más despreciable, dice la Biblia. Y ahí tomó. Esa es nuestra categoría. Lo más miserable y lo más despreciable. De lo más débil, de lo más ignorante, y ahí tomó Dios. Ahora nuestro trabajo es ser fieles. Fieles a su palabra, fieles a sus mandatos. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Buscamos reparar el daño. Trabajamos en el arrepentimiento que Dios nos da y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Porque confiamos en Él. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Solo hay una sola iglesia, un solo redil. Y no estoy diciendo que Árbol Plantado es esa única iglesia. Hay una sola iglesia universal e invisible, compuesta por todos los que han sido elegidos para salvación. Por eso hay un solo acceso a esa iglesia. Como cristianos estamos separados en congregaciones, en denominaciones, pero eso en ninguna manera contradice la universalidad de la iglesia de Cristo. Por eso debemos tener la humildad de reconocer a otros que aunque piensan distinto que nosotros, concluyen distinto a nosotros, si están en la doctrina fundamental, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Me explico? Y no por el nombre que se pongan a su iglesia o el nombre que le ponen a su denominación, sino por lo que realmente enseñan y lo que realmente viven. Jesús es muy claro en que está totalmente en contra de los hipócritas y de los falsos maestros y del peligro que eso implica para nosotros. Por favor, nunca te olvides de ese peligro. Ahora es fácil escuchar a maestros de todas partes con todo tipo de doctrina. No confíes en lo que escuchas. Júzgalo. Analízalo. Cuestiónalo. Mastícalo. Y luego saca tu conclusión. Es que lo dijo el famosísimo tal. ¿Y? No lo creo porque lo dijo Calvino, lo dijo Lutero, lo dijo John MacArthur. Si lo voy a creer es porque es bíblico, independientemente de quién lo haya dicho, si es bíblico. Y si lo dijo alguien muy famoso y respetable y no es bíblico, está mal. No importa qué credenciales tenga o qué tanta fama llegue a poseer. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Y ahí está nuestro compromiso, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, somos tan débiles y tan cambiantes, Señor, en nuestras emociones. Te venimos a rogarte que en tu misericordia nos ayudes a permanecer fieles. Cuando las cosas marchan bien, Señor, nos sentimos valientes y dispuestos a permanecer fieles, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, Señor, todo ese valor desaparece. Nos asaltan las dudas, nos asalta la incertidumbre, desconfiamos de lo que sabemos, empezamos a desconfiar de ti, Señor. Por eso te rogamos que nos sostengas en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre quién eres y quiénes somos. Ayúdanos siempre a buscar ser fieles a tu palabra, fieles a tu mandato. Danos, Señor, la convicción para hablar de tu palabra cuando sea requerido, sin importar cómo nos juzgan los demás. Si hablamos la verdad, Señor, si decimos lo que tu palabra dice con fidelidad, con transparencia, danos el valor de aceptar las consecuencias. Ayúdanos, Padre, a poder
entrar por la puerta cada vez que vamos a tener acceso a tus ovejas. Ayúdanos, Padre, a poner todo nuestro esfuerzo en ser como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque hacen buen uso de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en estar siempre accediendo por la puerta. Asegurar que todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones y motivaciones sean filtradas por tu palabra, por lo que tú has dicho, en base a lo que tú permites y lo que tú prohíbes, en base a lo que a ti te parece correcto o incorrecto y no nuestros propios criterios. Porque nos justificamos a nosotros mismos, Señor, y nos convencemos de que lo que queremos hacer es bueno. Ayúdanos, Señor, a ver la realidad de las cosas, a no buscar autojustificarnos para hacer lo que queremos, a no imponer nuestras reglas a los demás, sino permanecer fieles y humillados a tu palabra. Concédenos, Padre, que en esta congregación, en nuestras vidas, tu palabra sea la máxima autoridad. Independientemente de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras motivaciones, que seas tú quien reina en este lugar, Señor, por medio de tu palabra. Que todos estemos sujetos a tu palabra. Que todos busquemos, Señor, ser fieles a tu palabra y que podamos exhortarnos y reprendernos unos a otros para poder asegurarnos que estamos caminando por el camino estrecho. Tú nos advertiste, Señor, que amplio es el camino que lleva a la destrucción, pero estrecho es el que nos lleva a la vida. Ayúdanos, Señor, a seguir por la senda estrecha, por la senda difícil, porque esa, Señor, es la que a ti te agrada y nos lleva a la salvación. Gracias por todas tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, ya hay preguntas aquí formuladas. Bien, pues vamos a dedicar 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Y les recuerdo también por el tema que estamos viendo, el propósito de las preguntas, que es un doble propósito. Primero, aclarar dudas, ¿verdad? No queremos que nadie venga y se quede con dudas y se vaya con esas dudas, pues prácticamente echa por tierra el tiempo invertido, ¿verdad? Nuestro objetivo es que quede claro. Y el segundo propósito es que yo dé evidencia de la coherencia de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si alguien me cuestiona algo sobre que no quedó claro o que no es coherente, yo tengo que dar razón de por qué dije lo que dije. De manera que también, aunque no seas tú quien haga la pregunta, al escuchar que se permite preguntar y que tenemos la responsabilidad de responder, buscamos que haya transparencia, ¿verdad? Que si algún día me vuelvo loco, en la primera sesión de preguntas voy a empezar a dar pistas, ¿verdad? Entonces es un doble objetivo. Los que tienen dudas sean aclaradas y que dejar en evidencia que estamos dispuestos a dar razón de lo que enseñamos y de demostrar que hay coherencia y apego bíblico en la enseñanza. Entonces voy a leer las preguntas. Si alguna no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Dice la primera, Francisco, buenas tardes. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Habla en el sentido de aquellos que reciben a los discípulos aunque sean amenazados de expulsión. Pues sí, está implicado, pero no tiene nada que ver con el tema de hoy, ¿verdad? Entonces la paso al final. Siguiente, Sergio Navarro, buen día, pastor. ¿En qué sentido pueden tener los falsos maestros o pastores poder para matar? Gracias. En el sentido de robar, matar y destruir, está haciendo referencia a lo que hacen los ladrones de las ovejas, ¿verdad? Las roban, las matan, las destruyen, se apoderan de la piel, comen la carne, otras cosas que le podían beneficiar del cuerpo de la oveja y no les importa el bienestar de la oveja. Es decir, el enfoque es, roban a la oveja no para darle un bien a la oveja, sino para beneficiarse de ellas. Y por eso las roban, las matan y las destruyen. Ahora, eso no significa que literalmente un falso maestro roba y mata y destruye las ovejas, ¿verdad? Sino que así como un ladrón
toma las ovejas para beneficiarse de ellas, robándolas, matándolas y destruyéndolas, un falso maestro busca a las ovejas para beneficiarse de ellas de la misma manera que lo hacen los ladrones. Entonces, no vas a encontrar una equivalencia entre matar y destruir, porque no está hablando literalmente, ¿verdad? Si no, los podríamos acusar de asesinato. Siguiente, Dani Leal, buenas tardes. ¿Cómo debemos interpretar este versículo si es Dios quien da el entendimiento para arrepentimiento? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Ok, mira, hablamos de la capacidad natural para entender algo y la capacidad que solo tenemos de parte de Dios para que eso que entendimos lo apliquemos. Cuando a alguien se le explica, y lo he visto con personas que no son creyentes, que me hacen preguntas de la Biblia y les explico lo que la Biblia dice, lo entienden. Hayan sentido, porque es una explicación lógica, ¿verdad? Pueden comprender lo que se les está diciendo. Me han preguntado, oye, pero ¿cómo es que Dios castiga si tú dices que yo como quiera soy pecador, ¿verdad? Y no tengo de otra. Y les empiezas a explicar de forma razonable y lo entienden. Pero eso que entienden no les sirve para nada, ¿verdad? No hay cambio, no se entregan a Dios, no se apartan del pecado. Tienen aquí la comprensión de la explicación y de lo que dice la Biblia, pero es imposible que eso los haga cambiar y arrepentirse. Fíjate lo que dice. Se le han tapado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Tienen toda la información suficiente para hacerlo, pero no lo hacen. Son torpes. Esa es la categoría que Dios pone de los seres humanos, ¿verdad? Somos torpes para entender. Jesús lo dijo incluso de sus discípulos, ¿verdad? Qué tardos, dice otra versión, qué torpes son para entender lo que decían los profetas. Está hablando de la naturaleza humana. No es que no quieras, perdón, no es que no puedas entender, es que no quieres. Jesús lo dijo, esta es la condenación. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Entonces, se han vuelto insensibles, no pueden ver, no pueden arrepentirse, no les importan las cosas de Dios, no tienen temor de Dios. Pueden comprender, pueden escuchar, pero no pasa nada más. ¿Me explico? Si es Dios quien da el entendimiento y el arrepentimiento, por eso, cuando Dios te da el entendimiento y es Dios quien te lo da, eso te va a llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Una cosa es que, como los fariseos, que Jesús dijo, cuando se sientan ellos a enseñar, los maestros de la ley, cuando se sientan a enseñar a Moisés, dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Alguien puede sentarse y dar una cátedra de Biblia, y puede que lo que diga sea correcto, porque lo puede explicar de forma razonable, ¿verdad? Pero no tiene el entendimiento como para saber que eso que está enseñando debería aplicarlo a su vida para poder caminar en santidad. Entonces, cuando dice, tienes el acceso, compáralo con una nación que nunca tuvo acceso al conocimiento bíblico, los aztecas. ¿Cuál sería la diferencia entre los aztecas y los israelitas? A los israelitas se les revela la palabra de Dios, ¿verdad? En tiempos de Moisés. A los aztecas ni se les reveló. Y si tú comparas, ¿por qué los aztecas no hacen la voluntad de Dios y por qué los israelitas no lo hacen? Bueno, los aztecas ni siquiera sabían, ¿verdad? La voluntad de Dios revelada. Los israelitas sí lo sabían, pero no la quisieron hacer. Son tardos, torpes, ciegos. Tienen ahí la información, pero no la quieren usar. Esa es la manera en que debemos comprender cómo es que Dios les dice, aunque oyen no entienden. O sea, sí, comprenden, no les interesa. El problema no es que no tengas la capacidad natural de hacer el bien. La tienes. El problema es que no quieres. Siguiente, Manuel Valdés. Pero robar y matar son pecados, ¿no significa lo mismo que por medio de los falsos maestros Satanás actúa? Mira, que Satanás use a alguien no lo hace responsable de lo que ese alguien hizo, ¿verdad? Es decir, si Satanás está opuesto a todo lo que es bueno, pero tú quieres hacer lo malo, ¿Satanás te estorbaría? No, ¿verdad?
Va a decir, échale ganas, eres un campeón. Si lo crees, lo logras. Si lo confiesas, se hace realidad. ¿Qué es lo que promueve todo eso? Haz lo que tú quieres. Y con seguridad. Hazlo y seguro de lo que haces. Ok, tú vas y haces lo malo. ¿Él es responsable de lo malo que hiciste? No. No es responsable. No se le va a juzgar porque tú hiciste algo confiando en que tú eres un campeón. ¿Verdad? Tú lo hiciste porque quisiste. Satanás no te obliga a pecar. Ahora, que Satanás, con toda la maldad de los hombres, trace sus planes, sabemos que sí, obra a través de los hombres. Pero decir que Satanás te está robando es incorrecto porque no te ha quitado nada. ¿Verdad? Satanás te va a quitar algo que es tuyo y literalmente te lo arrebata, entonces hablas de robo. Pero si tú haces lo que quieres, lo malo que quieres hacer, y sufres consecuencias y pierdes eso bueno que tenías, no le vas a poder decir a Satanás, es tu culpa, ¿verdad? Porque son tus propias decisiones. Entonces no negamos que Satanás tenga influencia, ¿verdad? En hacerte sentir cómodo, en evitarte ciertas problemáticas que él pudiera evitarte por medio de lo que Dios le haya concedido usar. Pero en ninguna manera puede decir, entonces él es un ladrón, porque quien lo está haciendo voluntariamente es la persona que roba. De otra manera, Dios no podría condenar al que robó y tendría que condenar a Satanás, porque usó a ese hombre para robar y ese hombre sería una víctima. Pero la Biblia es clara que todos seremos juzgados según nuestras obras. Y si cada ser humano va a ser juzgado según sus obras, eso implica que cada ser humano es responsable por lo que hizo. Y no se lo puedes achacar a alguien más. Que el otro sea cómplice, ok, es cómplice de las malas obras, pero no es el autor o responsable de lo que tú hiciste. Por eso, aunque Satanás use a los malvados para llevar a cabo sus planes, los malvados lo hicieron libremente y por voluntad propia. Siguen siendo responsables. No puedes achacárselo a Satanás. Siguiente, Gris Rivas. Hola, pastor. Fue un placer saludarle a usted y a su esposa personalmente. La semana pasada, ok, dice, de regreso escuchándolo, me llamó la atención que durante este mensaje usted dijo, porque Dios no escucha a los pecadores. ¿Cómo así? Llegamos a la conclusión entonces que cualquier pastor que refiere a Satanás como ese es ladrón, es un falso pastor. Casi todos dicen eso. Bueno, número 1, ¿qué significa que Dios no escucha a los pecadores? No está hablando de que Dios no sea omnisciente o que no pueda saber lo que ellos dicen. Perdón, porque eso sería imposible. Lo que se refiere es que, como Jesús dijo, lo que pidan, si es la voluntad del Padre, les será concedido, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que yo pida en oración, se me concede, sí y solo sí, es la voluntad del Padre. Perdón. Si yo estoy pidiendo algo en ignorancia y coincide que eso es lo que Dios quería, se me va a cumplir. No porque yo lo pedí, sino porque Dios así había decidido. Entonces, cuando alguien que no ama a Dios y que busca su propio beneficio pide algo, ¿qué va a conseguir? Si dice, Señor, por favor, permíteme que este robo que voy a hacer sea para el bien mío y de mi familia. Digo, quizás Dios permita que robe, pero no le va a cumplir eso de que sea un bien, porque eso es imposible, ¿verdad? Dios no le va a llamar a lo malo bueno. Entonces, cuando un malvado se pone a pedir cosas malvadas, decimos, Dios nunca lo va a escuchar, porque Dios nunca desea las cosas malas, ¿verdad? Entonces, no se refiere a que Dios no sepa lo que ellos dicen, porque son malos, o que no tenga la capacidad de escucharlos, sino que nunca les va a pedir, nunca les va a conceder lo que su corazón malvado pide. A eso es a lo que se refiere incluso la Escritura, que Dios no escucha a los pecadores. En cuanto dice, cualquier pastor que se refiere a Satanás como ese ladrón es un falso pastor, casi todos dicen eso. Mira, es casi seguro que sí, pero puede haber algunos que no saben, les enseñaron mal y hay que darles el beneficio de la duda y hay que decirles, mira, eso es lo que dice la Escritura. Y cuando le digas lo que dice la Escritura, su reacción te va a decir mucho. Porque si te dice, oye, ¿sabes qué? Déjame analizarlo, ¿tiene sentido lo que me dices?
A lo mejor no le va a causar mucha gracia porque a nadie le gusta que le demuestren que está mal, ¿verdad? Pero vas a ver un cambio y vas a ver una confesión pública. Estoy mal, enseñé mal y va a haber una corrección para la iglesia. Esto que les dije está mal. Entonces sabes que era alguien como Apolos. Apolos cuando andaba predicando el evangelio lo andaba predicando mal. Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron bien. No lo tacharon de falso maestro de inmediato, aunque estaba enseñando mal. Le dan la oportunidad de explicarle que corrija su doctrina y lo que él hace en esa corrección es lo que determina si es un falso maestro o no. Muy pocos casos en mi experiencia, después de que les dices eso está mal y les demuestras con la Biblia, muy pocos casos han dicho es cierto y cambian. Casi siempre te dicen tú no eres nadie para decirme a mí eso. Y ya. Y siguen haciendo lo mismo y luego empiezan a hablar mal de ti. Entonces te vas a dar cuenta cuando les digas, oye, eso no es bíblico. Su reacción, lo que pasa te revela. Son corregidos, entonces son hijos de Dios. Siguen en su error, Dios los ha entregado a su propio pecado, no son hijos de Dios, son falsos pastores. Siguiente, Manuel Valdés, ¿cómo se da el llamado de parte de Dios para que alguien sea pastor o cómo fueron elegidos para eso? Bueno, lee 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahí están los requisitos para ser pastor, anciano. Anciano, obispo, pastor, se refiere al mismo oficio. Y ahí están los requisitos, marido de una sola mujer, no dado mucho vino, no pendenciero, etcétera, etcétera. Son los requisitos. Aparte, Pablo dice que si alguno anhela obispado o buena obra desea, tiene que haber un deseo interno de cumplir con ese oficio. Y todos esos requisitos que dice la Escritura no son algo que él diga, ay, yo los tengo todos. Ok, él piensa que los tiene todos, pero la congregación que planea pastorear tiene que dar evidencia, dar fe de que realmente tiene todos esos requisitos. Así que no es un proceso donde alguien dice, tú vas a ser pastor, es un proceso donde toda la asamblea está involucrada. Cuando alguien dice, yo tengo el anhelo de ser pastor, tiene que haber evidencia de que tiene los requisitos. Se tiene que consultar a la asamblea para que alguien diga, ok, yo tengo esto en su contra, ¿verdad? Yo no creo que él tenga este requisito. Y si la congregación entera está de acuerdo en que todos los requisitos se cumplen, él internamente dice que tiene el deseo de hacerlo y los ancianos actuales están de acuerdo en que tiene todos los requisitos y la evidencia necesaria para hacerlo, entonces oficialmente es considerado un pastor. Y falta la evidencia práctica a la hora de ponerse a pastorear, ¿verdad? Tiene que haber un periodo en el que son examinados para ver si están cumpliendo con lo que se supone que deben de cumplir. O sea, no es un check que pasas y ya eres pastor. Es algo que siempre debes estar haciendo. Y al momento en que dejas de cumplirlo, debes de ser destituido. Entonces, no es ya me titulé y ya soy licenciado y hagas lo que hagas, no me vas a quitar lo licenciado. No. Son requisitos activos, vigentes siempre. Al momento en que lo pierdes, pierdes el oficio. Siguiente, Nelson Villanueva. Buen día, pastor. En relación a países como China, India, etcétera, donde una persona profesa una religión que no conoce a Jesús y así muere, ¿cómo es que podría ser salva? ¿Puede, por favor, clarificar cómo esto sería justo? Bueno, lo primero que haría que aclarar es lo que tú defines como justo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo el que peca debe morir, ¿verdad? Y si lees Romanos 1, habla de la conciencia que tenemos, la ley que todos los hombres tienen en el corazón. Aunque nunca hayas escuchado la palabra de Dios, la Biblia, la revelación especial, todas las civilizaciones, si lo puedes constatar históricamente, condenan el robo, condenan el asesinato, condenan la violación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia define como la ley general, natural, que está en todos los hombres, lo que le llamamos la conciencia. Tu conciencia te acusa cuando hiciste algo malo, aunque nadie te enseñara que eso es malo. Es el criterio por el cual serán juzgados todos aquellos que no tuvieron acceso a la revelación especial, a la palabra de Dios. Entonces tienes una persona en otra cultura que jamás escuchó de la Biblia, va a ser juzgada según sus obras. La forma en la que se puede salvar es que ella haya vivido una vida perfecta, cosa que es imposible para el ser humano. No porque no tenga la capacidad, sino porque hace lo que desea, ¿verdad? Haces lo malo, desde la primera vez que hiciste algo malo, lo hiciste en contra de tu conciencia. Oye, ¿qué pasa con los niños chiquitos que aún no tienen conciencia? El propio Dios dice que ellos todavía no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? David habla del hijo que perdió con Betsabé, que iría a un lugar donde él mismo
lo encontraría después, está hablando de la salvación. No porque sean perfectos, sino porque Dios les regala la salvación, dado que no iban a ser juzgados según su propia conciencia. Pero todos los demás que hemos hecho el mal, lo hemos hecho en contra de nuestra conciencia. Por lo tanto, merecemos la condenación. Si alguien no escuchó la Biblia, no hace diferencia, ¿verdad? Van a ser juzgados según sus obras. No vas a ser juzgado si escuchaste o no escuchaste, sino según lo que hiciste. Y todos pecamos por decisión propia. Que alguien tenga mayor conocimiento acerca de Dios no quita ni minimiza el hecho de que pecas voluntariamente. Así que no hay injusticia en ningún momento en cómo van a ser juzgados aquellos que nunca escucharon la Biblia, porque el criterio es el mismo para todos, la hayas escuchado o no. Segundo, no es injusto que Dios le dé lo justo a alguien, ¿verdad? O sea, si Dios dice, pecas, mueres, y alguien dice, oye, ¿por qué me condenas? Porque pecas. Oye, pero yo nunca te escuché, nunca supe de ti. Ese no es el criterio por el cual te están juzgando, ¿verdad? El criterio es qué hiciste con lo que sabías. Y todos tenemos conciencia. Entonces, cuando llegue el día del juicio, todos van a ser juzgados según sus obras, no según su conocimiento, no según lo que escucharon o les dijeron, según lo que voluntariamente hiciste. Así que no hay ninguna injusticia en eso. Lo sorprendente no debería ser eso. Al contrario, lo sorprendente es cómo es que alguien se salva. Porque todos debemos ir al infierno. Lo sorprendente de Dios es cómo salva a algunos. No cómo es que los condena, porque todos hemos pecado, y dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok. ¿No he escuchado el sonidito? Me están debiendo mucho ese sonidito, ¿eh? Ok, les voy a creer entonces. Les voy a creer que se acabó el tiempo. No me consta, pero voy a creerles. Y dejamos hasta aquí la sección entonces de preguntas y respuestas. Bien, entonces por mi parte el día de hoy es todo. Gracias.